¿Qué tal? Buenas noches. Los saludo cordialmente. Estamos avanzando en estas cápsulas que semanalmente estoy procurando activar para todos mis alumnos del curso de Derecho Procesal Civil, impartido en la División de Universidad Abierta los días sábados en la Facultad de Derecho de la UNAM. Me es muy importante y me es muy grato saludarlas y saludarlos a todos mis alumnos para que tengan este material y les sea más significativo su proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta oportunidad nos toca ver en la asesoría del día de mañana las etapas del proceso ordinario civil y los actos prejudiciales. Previamente nosotros habíamos examinado a grandes rasgos las reglas generales del proceso civil, la definición de los procesos, la finalidad de resolver los problemas que les son planteados a los jueces o bien la determinación de la verdad de los hechos. Hemos ido orientando previamente al alumnado acerca de diversas dimensiones espaciotemporales a las cuales debe ajustarse tanto el juzgador como los justiciables, en donde pueden ustedes observar detenidamente en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, todavía vigente, diversas disposiciones relativas a los plazos judiciales, a la celebración y formalidades de los actos jurisdiccionales, a las incidencias, a la legitimación activa en la causa y en el proceso. En fin, hemos estado incidiendo oportunamente sobre de estas aristas que son muy importantes para el cabal entendimiento de nuestra asignatura. Debo yo recordar o hacer mención de que como nos estamos aproximando a pasos agigantados a un periodo de transición en el cual se va a ir apagando lentamente el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y va a ir cobrando vigencia el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al menos en la Ciudad de México. En este periodo de transición, el estudio de la asignatura cobra mayor relevancia, dado que tenemos que tener a la luz las disposiciones del código que va muriendo poco a poco, que va dejando de tener poco a poco vigencia y va en este proceso de extinción, pues a generar evidentemente también sus peculiares problemas en esta transición que a partir del mes de diciembre de este año se va a experimentar con mayor acuciosidad en el medio forense. Entonces es muy importante tener a la vista estas disposiciones de este código que va extinguiéndose y al mismo tiempo hacer una confronta, una comparación con las nuevas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dado que ambos códigos presentan texturas similares en el ámbito de la justicia civil y familiar en México. Entonces, algunas disposiciones resultarán reiteradas, es decir, no dejarán de perder vigencia por el hecho de que se termine de extinguir el código local y pasemos a la esfera del código nacional, pero habrá en este estudio a detalle que se les sugiere, que se les pide que emprendan, habrá algunas disposiciones que evidentemente serán novedosas y van a impactar en el día a día tribunalicio, en el día a día forense. Entonces, llamo también a ustedes su atención de que conforme al plan y programa de estudios, la sistemática de estudio de esta materia se reduce al análisis del juicio ordinario civil, juicio o proceso ordinario civil que ha imperado durante largas décadas en nuestro país, en casi todos los estados de la República, y cuyos autores destacados han ido incluso agrupando o clasificando por familias de juicios ordinarios civiles e incluso por regiones del país.
en algún momento así se vislumbró por parte de los catedráticos de esta Facultad de Derecho. No obstante, este juicio o proceso ordinario civil que va a ir extinguiéndose en algún momento, va a dar pie al nuevo juicio o proceso ordinario oral civil. La palabra oral hay que remarcarla constantemente. Hay que remarcarla porque, por lo menos en la Ciudad de México, desde hace más de 10 años, estamos ya acostumbrados a los procesos orales civiles. Y es muy importante que ustedes también se dediquen en este ejercicio que estamos realizando, que estamos por realizar, realicen esta confronta, este análisis con el capítulo denominado Juicio Oral Civil, para que ustedes, a manera de introducción, se encuentren perfectamente ubicados hacia dónde va la tónica del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares por cuanto hace a este juicio o proceso oral civil ordinario. Juicio o proceso ordinario oral civil. Así se va a denominar este peculiar, este singular proceso que es muy importante porque no es el único. Ustedes van a detectar por lo menos en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles diversos procesos orales, como el hipotecario, como el de controversia de arrendamiento, como el familiar, que son procesos orales que tienen su propia denominación y su propia regulación dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero son procesos o juicios especiales, procesos o juicios específicos. El proceso general, el proceso que debe imperar en caso de que haya duda o en caso de que no haya una tramitación especial, se denomina precisamente juicio o proceso ordinario civil en la antigua denominación o juicio o proceso ordinario oral civil en la nueva denominación. Entonces, den por sentado de que todas las explicaciones en lo sucesivo irán dirigidas a explicar todavía conforme al plan y programa de estudios vigente y aplicable, van a ir orientadas al juicio ordinario civil, código local en proceso de extinción de la Ciudad de México. Pero no puedo yo dejarlos a ustedes en ayunas, esperando que en algún momento se cruce por ahí algún curso de actualización, que los hay muchos y hay muy buenos, y hay brillantes expositores, dado que son mis alumnos y no puedo dejarlos ir sin decirles, hey, tienen que actualizarse, tienen que irse actualizando por lo menos en este proceso o juicio ordinario civil, porque de alguna manera en la oralidad ustedes van a tener que enfrentarse cuando egresen con su título de licenciados o licenciadas en Derecho, van a tener que enfrentarse a la nueva arena del Poder Judicial. Y en esta nueva arena, el Código Nacional va a ser rector, va a ser el más importante documento, porque todos los demás, los 32 códigos de procedimientos civiles habrán pasado a mejor vida y solamente habrá un solo documento normativo que regule nuestra asignatura y por eso es el énfasis de que se haga el análisis comparativo, el análisis minucioso de estas instituciones para que el propio alumno identifique qué está embonando y qué es nuevo, qué es lo que continúa siendo aplicable de los anteriores códigos y qué seguirá, cuáles serán las novedades para analizar. Es también, y yo quiero también indicarles de que por cuanto hace las etapas del proceso ordinario civil, todavía hablo del Código de Procedimientos Civiles Locales, se llama juicio ordinario civil y consta de diversas etapas. La primera es la etapa postulatoria, integrada por los escritos que fijan la litis.
La litis significa el tema, la controversia medular, el problema a resolver de todo el proceso ordinario civil. Evidentemente, en el proceso de arrendamiento inmobiliario, en el proceso especial hipotecario, en el proceso controversias del orden familiar, en el proceso que ustedes gusten, ejecutivo civil, por ejemplo, en cada uno de esos específicos procesos, evidentemente también hay una litis que identifica la naturaleza del problema a resolver. Entonces, a través de los escritos de demanda y contestación y, en su caso, reconvención en el juicio ordinario civil, se fijan los puntos de la litis, el problema a resolver, la médula del asunto. El actor dice, yo compré, quiero que me adjudiquen. El contrario dice, no te vendí, no tienes derecho a que te adjudique yo. Ese es el tema del problema. Ese es el tema fundamental que hay que resolver. Entonces, bajo esa textura, bajo esa tesitura, dentro de la etapa preliminar, dentro de la etapa postulatoria, también encontramos el momento crucial del emplazamiento, que es una formalidad esencial del procedimiento, constitucionalmente hablando, y que ustedes tendrán que entender en su momento cuál será su mecánica. Evidentemente vienen otros fenómenos como la contumacia o rebeldía. Vendrá también el estudio todavía de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, que en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares se denomina audiencia previa o preliminar, cuyos estas dos audiencias tienen objetivos similares. Estudian, hacen un análisis de la legitimación, depuran el proceso, convocan a las partes para una conciliación y obligan en el juicio ordinario civil a entrar a un periodo de ofrecimiento de pruebas, un auto que dispone que el asunto sea abierto o sea admitido a prueba. En la audiencia preliminar del nuevo código, del nuevo proceso ordinario oral civil, ocurren otras actividades que pasan por no solamente revisar la legitimación, la legitimidad de las partes, la depuración del proceso, la invitación a una conciliación, sino que también ahí el juez tiene que invitar a la construcción de acuerdos probatorios entre las partes. Por eso la litis, en mi concepto, puede ser considerada una litis flexible, porque se puede ir modulando conforme a la voluntad de las partes, siguiendo la invitación del juez a hacer acuerdos probatorios, a excluir determinados elementos, a acogerse a otros, en fin, es muy peculiar estos momentos donde la litis se hace flexible, se flexibiliza, por supuesto. Y un último momento de la audiencia preliminar es la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas previamente en los escritos de demanda y de contestación en el ámbito nuevo del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. En nuestro sistema anterior, reitero, las pruebas se ofrecen por escrito, no se ofrecen directamente en los escritos de demanda y contestación, se ofrecen en un periodo término común de 10 días, donde las partes tienen la oportunidad de ofrecer sus pruebas por escrito y se inaugura la etapa probatoria. La etapa probatoria, técnicamente, en el juicio ordinario civil, dicen los autores, y coincido con ellos, se divide en una fase de ofrecimiento de pruebas, admisión o desechamiento, preparación del material probatorio, desahogo en audiencia pública y valoración de las pruebas. Esta valoración se hace en la sentencia misma, en el cuerpo de la sentencia misma. El juez tiene la oportunidad de hacer esta actividad de valoración probatoria conforme el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. En el ámbito del nuevo juicio ordinario oral civil del nuevo código, estas actividades son similares. Hay una etapa de ofrecimiento, se ofrecen pruebas en los escritos de demanda y de contestación,
y de reconvención y de contestación a la reconvención, por supuesto. Hay una etapa de admisión o de desechamiento que se celebra precisamente en la audiencia preliminar que antes narré. Hay una derivado de esta admisión o desechamiento, hay una etapa también de preparación del material probatorio y hay un desahogo particular de las pruebas preparadas en audiencia pública oral, que se denomina audiencia de juicio en el nuevo proceso o juicio ordinario oral civil del nuevo Código Nacional. Hay una fase decisoria, misma que queda inaugurada por la expresión de alegatos por parte de actor, demandado e incluso terceros. Y finalmente arribamos a la emisión de la sentencia definitiva, la sentencia de primer grado, de primera instancia, misma que puede ser combatida, en su caso, por quienes decidan hacerlo a través de los recursos ordinarios o los recursos ordinarios locales a su alcance y en su momento, una vez desahogados estos recursos, la sentencia misma puede pasar a una esfera federal para analizar su constitucionalidad a través del proceso constitucional de amparo. Finalizada esa etapa impugnatoria de estas sentencias, también se abre una nueva etapa, llegados o arribados nuevamente los autos a conocimiento del juez de primer grado, de primera instancia. En caso de que así lo amerite la propia sentencia, se debe de abrir un periodo, una etapa de ejecución de sentencia. Una vez que la sentencia alcanza el grado de cosa juzgada, res judicata, y así lo amerite porque haya una condena en cuanto a hacer, no hacer o entrega de dinero, se debe de abrir una etapa de ejecución de sentencia. Esto es en síntesis y a muy grandes rasgos las etapas del proceso o juicio ordinario civil y estoy tratando de hacer este análisis evidentemente en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles por cuanto hace al proceso ordinario oral civil. El segundo gran tema, el segundo gran tema en el cual yo quisiera distraer su atención, por favor, que se tocará en la asesoría del día de mañana, tiene que ver precisamente con actos de prejudicialidad, actos prejudiciales. Explicamos estas etapas del juicio ordinario civil o en su caso del novedoso juicio ordinario oral civil, explicamos estas etapas, pero ocurre de que no siempre todos los procesos inician forzosamente con la etapa postulatoria en forma desnuda. Pueden iniciar en forma previa a través de actos de prejudicialidad, prejudiciales. Aquí va muy bien, o iría muy bien, estimados compañeros y compañeras, iría muy bien que ustedes tomaran en consideración de que hay una distinción también entre lo que es un proceso y un procedimiento. Un proceso, como yo he venido reiterando, tiene por finalidad la resolución de una controversia, pero el procedimiento no tiene la finalidad de una controversia. El procedimiento es una parte integrante del proceso, como entidad viva, como entidad que está durante su vida e incluso durante la ejecución de la sentencia, está dimanando sus efectos o está irradiando sus efectos para las partes que están contendiendo esta entidad viva proceso, pues evidentemente puede iniciar antes a través de pequeños procedimientos. Un procedimiento no tiene la finalidad de resolver una controversia, no, tiene la finalidad de alcanzar un medio o un objetivo para el cual esté previamente diseñado ese paso previo, ese pequeño procedimiento que va construyendo el proceso en sí mismo. Por ejemplo, hay un procedimiento para emplazar la demanda. El procedimiento del emplazamiento no resuelve ningún problema de las partes. El problema de las partes se es resuelto a través de una sentencia emitida por un juzgador. Pero para que todo eso sea posible necesitas emplazar una demanda y hay un procedimiento específico para que tú emplaces una demanda. Existe el procedimiento probatorio para desahogar
un medio como la testimonial, como la documental, como la pericial. Esa ley procesal civil está regulando el procedimiento para que en audiencia pública se pueda desahogar válidamente una prueba pericial, por ejemplo, testimonial, inspección de autos, en fin, de manera válida a través de una pequeña serie de actos precisos, procedimentales, para que se pueda desahogar esa prueba. Esos actos procedimentales en sí mismos no resuelven el problema magno de las partes, sino que contribuyen eslabonadamente a que el proceso vaya caminando. Eso es todo lo que hay que saber en cuanto a una diferencia entre un proceso y un procedimiento. Me refiero, me retrotraigo a la cuestión de los actos prejudiciales. Los actos prejudiciales son pequeños procedimientos a disposición de las partes que pueden ser instaurados antes o durante la tramitación del juicio o proceso ordinario civil y son de mucha utilidad para las partes. Son pequeños procedimientos que van, en algunos casos, preparando la acción, como los medios preparatorios a juicio en general, los medios preparatorios a juicio ejecutivo civil, son pequeños instrumentos, pequeñas instancias, mini procedimientos, o sea, procedimientos muy concretos en donde el juzgador no tiene sino que hacer pequeñas resoluciones o resoluciones de trámite de manera de que ya quede desahogado, por ejemplo, en medio preparatorio. Lo veremos enseguida. Existen, por ejemplo, otros medios provocatorios, así los denomina la doctrina, como las diligencias de consignación de bienes o de dinero, de bienes muebles e inmuebles, conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. En el caso de que el acreedor se niegue a recibir la prestación o se niegue a entregar el recibo liberatorio para el deudor puede consignar, hacer consignación de la deuda ante la organización judicial, ante los tribunales, de manera de que se estime que cumplió con su obligación, incluso ante la oposición de su acreedor a entregarle un recibo liberatorio o simplemente a negarse a cobrar, por ejemplo, la renta que se le está ofreciendo porque el casero quiere que su inquilino incurra en mora para poderlo demandar. El inquilino puede hacer consignación de la renta ante esta circunstancia. Es un ejemplo muy frecuente de lo que son las diligencias de consignación. Hay una serie de providencias precautorias, así todavía denominadas, que se denominan así, que son en rigor medidas cautelares. Ustedes en el amparo están viendo, por ejemplo, que existe un juicio principal de amparo y existe un juicio, un cuadernillo incidental donde se está sustanciando una medida cautelar que es suspensión de los actos reclamados. Ustedes ya están viendo esto en amparo. En el anterior Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en proceso de extinción, no se había diseñado con claridad el funcionamiento de medidas cautelares denominadas providencias precautorias. En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, debo yo advertirles de que ya está vislumbrándose el camino claro de cómo se debe otorgar una medida cautelar antes denominadas, todavía siguen denominándose providencias precautorias. Antes se denominaba arraigo, todavía se sigue denominando por el vigente código, pero se va a denominar retención de persona. Antes se denominaba secuestro de bienes, ahora va a ser una retención de bienes. Antes estos procesos, estos procedimientos no estaban claramente delimitados como lo estarán en lo sucesivo, porque hay una audiencia, hay un par de audiencias en donde se decide si se obsequia en forma preliminar esta clase de medidas cautelares
o si adquieren definitividad a lo largo del proceso. Pondré un ejemplo muy sencillo. Hay necesidad antes de instaurar el proceso oral ordinario civil, hay necesidad de garantizar de que el presunto actor se vea garantizado del pago de la deuda a través de la retención de un inmueble por parte del presunto deudor. La finalidad de la providencia precautoria consistente en el secuestro provisional de bienes es precisamente que el actor a lo largo del proceso pueda litigar con garantías. Si él detecta que existe peligro de que el deudor dilapide los bienes y él puede localizar uno de esos bienes, es muy importante de que el presunto actor proceda al secuestro provisional de esos bienes de manera que él pueda litigar ya con una garantía inscrita debidamente en el registro público de la propiedad y del comercio, de manera que llegado el caso de que haya una sentencia en donde se le condene a su contrario el pago de la prestación, pues evidentemente ya tenga trabado un embargo en un bien inmueble, propiedad del deudor sentenciado, que deberá estar constreñido a pagar la cantidad de dinero respectiva. Eh, yo quisiera también que ustedes analizaran el tema haciendo esta confrontación, este comparativo entre el anterior código y el nuevo código, porque se van a percatar si hacen este estudio, y los remito directamente a el artículo 367, que regula los medios preparatorios del juicio en general en el nuevo Código Nacional. Este artículo es réplica en algunas cosas del artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Hay algunas adecuaciones por cuanto a los medios preparatorios. Déjenme explicarles de que estos medios preparatorios en el derecho argentino específicamente no se llaman medios preparatorios, sino se llaman prueba anticipada. Es decir, antes del inicio del proceso, las partes pueden solicitar anticipadamente el desahogo de diversas pruebas. En México no se llama prueba anticipada, al menos en proceso civil no, se llaman medios preparatorios, porque si ustedes estudian cada una de las fracciones del artículo 193, Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, o 367 del nuevo Código Nacional, ustedes van a poder detectar que existen hipótesis que se relacionan íntimamente con el desahogo de la prueba de declaración de parte, de la prueba de examen de testigos, la prueba testimonial, la prueba de, entre otras cosas, exhibición. Es una parte de la documental, de la prueba documental, tiene que ver precisamente con la exhibición, incluso anteriormente la exhibición de los documentos. Anteriormente había una acción ad exhibendum, una acción que implicaba demandar al contrario para constreñirlo, obligarlo a exhibir documentos. Hay un procedimiento muy claro regulado en este nuevo código, como en el anterior, por supuesto, que obliga a las partes a exhibir documentos, testamentos, cosas que tengan a su disposición, que deban de ser, que deban que deba tener conocimiento la parte que está pidiendo estos medios preparatorios. Quiero yo también avisarles, por ejemplo, que también hay medios preparatorios para el juicio ejecutivo civil. Este medio preparatorio en el todavía vigente Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México se desahoga a través de una confesión judicial del deudor o bien a través de un reconocimiento de documentos, el reconocimiento de contenido y firma de documentos. En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, artículo 378 del nuevo código, buscar el artículo 201 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México,
se están percatando en el nuevo código que los medios preparatorios a juicio ejecutivo civil refieren el reconocimiento de un documento en el cual conste una obligación cierta, líquida y exigible. Para poder proceder a un juicio ejecutivo requieres tener un documento en el cual conste una obligación líquida, cierta y exigible. Bueno, parecería de que se omitió ya la confesión del deudor, pero no es así. En el nuevo código ya se reitera ya no la confesión del deudor, sino la práctica en audiencia pública dentro de ese procedimiento de un interrogatorio. La parte, el presunto actor puede solicitar el reconocimiento del presunto deudor y puede formularle preguntas en un interrogatorio hecho ante un juez y el juez puede calificar de admisibles o no las preguntas que contenga ese interrogatorio, de manera de que el presunto actor perfeccione su título ejecutivo, que consistirá en la diligencia misma de medios preparatorios a juicio ejecutivo civil, en donde conste el reconocimiento del documento y la respuesta a las posiciones, a las preguntas del interrogatorio, en el cual el deudor vaya indicando que se trata o estamos enfrente de una deuda líquida, cierta y exigible. Los preliminares de la consignación regulados en el artículo 224 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México se encuentran regulados estos preliminares de la consignación en los artículos 391 y siguientes. Asimismo, la situación narrada al principio de esta cápsula relativa a las medidas cautelares denominadas providencias precautorias se encuentran mejor desarrolladas a partir del artículo 404 del nuevo Código Nacional, favor de remitirse al artículo 235 y siguientes del anterior Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Ustedes se podrán percatar que estas providencias precautorias tienen por lo menos dos adiciones importantes. El anteriormente conocido arraigo de persona, que ahora se denomina radicación de persona, y el anteriormente denominado secuestro de bienes, ahora denominado retención de bienes, y viene acompañado con dos providencias precautorias adicionales. La primera es el depósito o aseguramiento de cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el litigio. Es una diligencia para retener o depositar estos bienes. Y asimismo existe otra providencia precautoria denominada el aseguramiento de bienes y condiciones necesarias para conservar la causa de pedir y garantizar la ejecución efectiva de la sentencia. No solamente bienes inmuebles pueden asegurarse, también pueden asegurarse otras cosas importantes. Estoy pensando en el caso de las joyas, por ejemplo. El artículo 409 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares habla de que el proceso para obtener una providencia precautoria se hace consistir en dos fases, una provisional y una definitiva. E incluso dentro de este artículo bastante interesante, se hace alusión al concepto de apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Es probable de que este enunciado de apariencia del buen derecho y peligro en la demora le suene similar porque lo manejan constantemente cuando estudian la suspensión de los actos reclamados en el proceso constitucional de amparo. Por último, en el nuevo código existen algo que no existía en los anteriores, en el código del Distrito Federal no existía como tal, existen a partir del artículo 417 medidas de aseguramiento, ojo, para mantener los hechos en el estado que guarden, lo cual
puede entrañar la suspensión de una obra, la ejecución de un acto o la celebración de un contrato. El juzgador, para obsequiar estas medidas de aseguramiento, de manera de que los hechos medulares del litigio se preserven y no se vean consumados irremediablemente, puede ordenar la suspensión de una obra, la ejecución de un acto u ordenar la suspensión de la celebración de un contrato, entre otros elementos. Entonces, es un tema muy importante sobre el cual conviene estar actualizados y mi interés evidentemente es que ustedes tengan a la mano estos elementos y puedan ustedes estar contextualizados y actualizados en cuanto a los nuevos perfiles que va asumiendo nuestra disciplina. Por lo menos estos actos prejudiciales, como se perfila en el nuevo Código Nacional, son bastante interesantes y ameritan un estudio pormenorizado por parte de ustedes. Les agradezco su atención, buenas noches y nos vemos pues el día de mañana. Que descansen.